Nuestro tiempo perfecto de Laura A. López, publicado bajo el seudónimo Lee Eard. Capítulo 25 y 26. Capítulo 25 y 26. Capítulo 25. Para la mala fortuna de Viola, el piano que había conseguido el señor Richmond para que le enseñara, era el mismo que usaba para deleitar a Henry con sus notas, pero debía olvidar el sentimentalismo y pensar con frialdad. Aquel hombre le pagaría por enseñarle y lo haría bien. No será fácil para usted, señor Richmond, se burló Viola con una fusta en la mano. Tengo esto y no dudaré en usarlo. Baje eso, podrá extraviarse y luego no podré montar en mi caballo. Estaba jugando, señor Richmond. ¿Pudo leer ese libro que me dijo? Ha sido bastante agobiante, pero en la teoría, le aseguro que puedo tocar el piano. Traje mi mochila y ahí tengo. Oh, Dios. ¿Dónde está? Si alguien la encuentra, me quemarán por hereje. Movió los cojines para encontrarla. La dejó en la recepción, sobre la mesa. Me falla la memoria, lo había olvidado. Fue rápido hacia el recibidor. Hammond se levantó del banco y corrió hacia el lugar donde escuchó el repentino estruendo. En el lugar encontró a Viola tirada en el suelo con la frente sangrando por haber caído por la escalerilla. «Señorita Viola», exclamó, tomó medio cuerpo de ella y lo colocó en su regazo. «Lidia. Lidia». Llamó incesante a su criada con gran alteración. Viola estaba inconsciente. «Aquí estoy, señor Rich». «Señorita». «Dígale a Gilbert que busque al doctor y lo traiga, luego vaya por agua y unos paños para limpiar la herida, la llevaré a una habitación». «Sí, señor Richmond». Lidia corrió hacia afuera de la casa para buscar al jovencito encargado de los mandados del patrón. Después de tomar a la dama de peso pluma y colocarla en una cama, recorrió nervioso la habitación. Sabía que ella no se alimentaba muy bien y dormía poco. Desde que le dio la idea de pagar las deudas de los Beecher y comprar tierras, algo se encendió dentro de ella, trabajaba más y aceptaba todo tipo de presentes de los clientes del Royal. Se veía segura de sí misma y determinada a no dejarse caer por la adversidad del abandono del duque hacía 2 meses atrás. La última vez que lo vieron fue en la boda de su hermano. La casera entró con una palangana de agua tibia y unas telas colgando del brazo. Metió una de las telas al agua y limpió la sangre que corría por encima de su ojo. Después de unos minutos de limpiar, ella despertó, confundida, y observó el extraño lugar donde se encontraba. «Señorita Viola», la llamó Hammond. «¿Qué hago aquí, señor Richmond?» «Cuénteme, ¿qué sucedió?» «Iba en busca de mi mochila y todo se oscureció, es lo que recuerdo. Debí desmayarme del cansancio. Ya viene un médico a verla, debemos aguardar para saber qué tiene. El estrés no lo detectan los médicos, es una enfermedad de moda en mi siglo». Le sonrió tocando su dolorida ceja. «¿Tengo sangre?» «Tiene un corte profundo sobre el ojo. No quiero continuar molestando en su casa, es mejor que me retire a descansar y dejemos el piano para otra ocasión». «No se irá hasta que el doctor la vea», determinó Hammond y empujó el torso de Viola para recostarlo en la almohada. Un tiempo después, el doctor se encontraba revisando a Viola, abría su boca, escuchaba sus pulmones, su corazón y palpaba su no muy abultado abdomen. «Creo que deben ser lombrices», explicó avergonzada al doctor mientras palpaba su vientre. «Un antiparasitario bastará». «¿Cuándo fue su último sangrado?» Al escuchar la pregunta, sus ojos casi salieron de su cavidad. ¿Hacía cuánto no menstruaba? Llevaba un tratamiento hormonal para normalizar su ciclo menstrual con anticonceptivos y la última vez que vio la sangre, ni la recordaba, fue cuando aún estaba en el 2009. «Hace muchos meses atrás», confesó un poco asustada. El doctor guardó sus implementos y la observó. «Usted no tiene parásitos intestinales, señorita. Lo que tiene es una criatura creciendo en su vientre. Debe tener alrededor de 4 o 5 meses de embarazo». En esos meses que siguieron a la partida de Henry hacia Escocia, Viola creyó que la vida le había dado la espalda. Literalmente la suerte se fue sin decir adiós. Sin embargo, conseguía saldar la deuda de Ethel y Frank con el duque, mas eso no la salvaría de lo que su malogrado futuro, o pasado, le deparaba. Sentía que estaba helada. Se quedó con la mirada perdida, sin darse cuenta de que el doctor salió de la habitación. «¿La señorita Viola se encuentra bien?», indagó Hammond.
La dama tiene una enfermedad que se cura en 9 meses, señor Richmond, habló el doctor, reprobatorio. ¿Está embarazada? Es lo que me temo siendo una dama soltera, esta vez lo miró acusatorio. Doctor Sinclair, yo no la embaracé. Me conoce desde que nací, se defendió Hammond al sentirse aludido. Pues lo siento, es una dama soltera en su casa, señor Richmond, no me culpe por presumirlo. Aguardo su discreción por el bien de la reputación de la dama. No se preocupe, aunque en estos casos, no queda nada que salvar. No olvide decirle que se alimente correctamente. La señorita parecía no escucharme, por lo que se lo digo a usted. Hasta pronto. Hasta pronto, se despidió del doctor y lo vio irse por el pasillo. Abrió la puerta de la habitación y Viola estaba sentada en la cama mirando fijamente alguna cosa. Señorita Viola, se sentó a su lado. Mis felicitaciones por el embarazo. ¿Qué cosa peor podría suceder, señor Richmond? Eso no se pregunta, todo puede empeorar, se respondió, perdida. Como administrador del duque, me veo en la obligación de comunicarle su embarazo. Ella dio vuelta la cabeza para mirar a Hammond. No. Es mi responsabilidad. El duque ya no forma parte de mi vida. ¿Sabe? En mi tiempo, las mujeres pueden hacerse responsables de sus deslices y yo me haré responsable del mío. Solo que no sé cómo decirle a los Beecher, Frank me expulsará de la casa. Tiene la residencia de soltero del duque, tiene a su hijo en el vientre, puede usufructuar su derecho. ¿Cuál derecho? No estoy casada, estoy embarazada y eso es horrible hasta en mi tiempo, pero aceptable al fin, aquí no lo es. Entonces, he de decirle que Lady Therese próximamente anunciará su compromiso con un caballero. Hammond omitió el nombre del duque para evitar apretar aún más esa herida. La he perdido, señorita Viola. Usted está sola y necesita albergue. Señor Richmond, no lo haga, no me proponga matrimonio. No pienso quedarme mucho tiempo más aquí. Solo necesito descubrir la forma de volver a mi hogar y, por supuesto, que me llevaré a mi hijo o hija. Sé que mis padres estarán un poco confundidos, pero, me aceptarán. Las posibilidades de que aquel portal se vuelva a abrir son pocas. El retrato del duque es la clave, en la fiesta de la cosecha se abrió, era mi oportunidad, pero la desperdicié pensando en que él me amaba. Por lo que me dijo el doctor, ya estaba embarazada en aquel momento y debí ser más inteligente. No se lamente. Yo la ayudaré estudiando las causas comunes que hacen abrir ese portal. Le agradecería que me ayudara. Lo haré, ahora la llevaré a la casa de los Beecher. Debo enfrentarlos, supongo. Esperaré a que hable con ellos, por si la corren. El paisaje nublado era igual que su futuro en el pasado. Lúgubre, ella estaba viva de milagro y tendría un bebé a sus 21 años. Si eso le sucedía en el futuro, no sería tan malo, tenía a sus padres que la mantendrían hasta terminar su carrera y luego continuaría su camino al ascenso profesional, pero en ese siglo, ¿qué les esperaba a ella y a su hijo? Conocía que aquella sociedad antigua no tendría compasión por ella cuando se fijaran que estaba embarazada, no se notaba demasiado, pero a medida que llegara al último mes, sería peor, soltera y embarazada era una catástrofe. No quería pensar en la decepción de Ethel, que ya casi la veía casada con el amable y amistoso señor Richmond. Con su conciencia cargando el peso de la humanidad, entró a la casa con Hammond detrás. Aquí continúo sola, lo despidió para poder hablar con Ethel y Frank. Esperaré en el carruaje lo que decida. Viola asintió y sacó el aire que sus pulmones contenían. Tenía palpitaciones y se sentía asustada como si fuera a enfrentar a sus padres. Viola, llegaste temprano. ¿Qué te sucedió en la frente? Comentó Ethel secando sus manos por el delantal. Me caí. Necesito hablar con ustedes. ¿Sucede algo, querida? Tú no eres. ¿Qué hace el carruaje del señor Richmond afuera? No seas grosera, dile que pase. Necesito que estemos los tres. ¿Dónde está Frank? Estás asustando a esta vieja, Viola. Se está dando un baño. Lo esperaremos para empezar. Viola fue y se sentó en la pequeña mesa para 4 personas que estaba en el comedor. Ethel la miraba confundida, no comprendía lo que sucedía y tampoco se animaba a preguntar. Estás cansada, ¿no es así? ¿Qué te sucedió en la cabeza?
Ya suponía que en algún momento tendrías que volver temprano, comentó Frank al ver a Viola en la casa. Es solo un golpe, pero no es eso lo que me tiene aquí tan temprano. Quería hablar con ustedes. ¿Todo está bien?, preguntó, preocupado al verla tan seria. Siempre estaba sonriendo y diciendo barbaridades como una nube de tormenta. Quería agradecerles por todo lo que han hecho por mí desde que me encontraron y me dieron cobijo. Querida. No interrumpas, Ethel, necesito el valor suficiente para contar lo que sucede. Frank comenzó a sospechar al ver su mano cerca de su vientre y que las ganas de llorar le invadían. No podía continuar, sus labios le temblaban y se sentía avergonzada. Estás asustándonos, dijo la señora Beecher al tomarse del pecho. Es que, ustedes siempre tuvieron la razón, Henry no me convenía y... Dinos la verdad ya. Llegué tarde para salvar tu pureza, ¿no es cierto?, increpó Frank agachando la cabeza por lo que seguramente escucharía. Les mentí. Dije que, se sorbió la nariz sin delicadeza. No lo vería más, pero cada noche que iba al Royal, nos encontrábamos y dormíamos juntos. Ethel emitió un chillido sonoro, no pudo evitar la histeria de conocer aquellos detalles. Perdóname, Ethel, lo siento tanto. Aquella mujer no contestaba, solo lloraba a mares tapándose el rostro. Pero eso no es lo peor, estoy embarazada, rompió en llanto. Ethel salió del comedor y corriendo fue a encerrarse en la habitación, dejó a Viola sola con Frank. Ethel. Se levantó Viola para seguirla. Viola, dijo Frank con frialdad, estas son las consecuencias de mentir y engañar a quienes te han dado afecto y techo. Ethel veía en ti a una hija. Y yo también. Frank, perdón, no quería decepcionarlos. Lamentó y caminó hacia él, pero Frank se levantó de la silla y se fue hacia la habitación donde Ethel se encerró, dejándola sola. Viola no dudó un minuto y fue a su habitación para recoger sus cosas. Ahí ya no podría quedarse, defraudó a aquellas personas y le dolía el alma por la culpa. En la habitación contigua, Frank consolaba a Ethel. De vuelta, Frank, ¿somos malos padres?, cuestionó en voz alta, abrazada a su esposo. No lo somos. Pero perdimos el camino de esta niña. No somos sus padres, Ethel, ella ya vino educada, nosotros solo le dimos donde vivir y nos encariñamos con ella. Está embarazada y sola. ¿Qué haremos? Nadie tendrá compasión de ella, Ethel. ¿No la apoyaremos? No lo merece, pero nos necesita y nosotros a ella, donde caben 3, también lo hacen 4, querida. Oh, Frank. Lloró pegada a él, muy contenta por no abandonar a Viola, se sentía decepcionada, pero tanto la quería que le pasaría cualquier cosa que hiciera mal, era su niña. Ambos salieron de la habitación y fueron a la de Viola, donde ella colocaba sus vestidos sobre la cama. Entretanto, los mojaba con sus lágrimas. ¿Qué haces, Viola?, inquirió Ethel, pasó junto a ella y también Frank. Sé que me expulsarán y los entiendo. Los he defraudado tanto que me avergüenzo. Tapó su rostro con las manos. Ethel golpeó a Frank en el brazo para que ayudara. Él se acercó a ella, que tenía el rostro cubierto, y la abrazó. Un padre jamás dejaría solo a su hijo, menos a su hija, Viola, susurró con un beso en los cabellos de ella. Esas palabras fueron para Viola su salvación del desosiego, como si le arrojaran una soga en el abismo. Gracias. Lo abrazó como si fuera su padre, lo que hizo que los ojos de Frank se pusieran rojos y llorosos. Capítulo 26. Después de confesar su embarazo, aquello no tardó en llegar a los oídos del medio hermano del duque, quien un día cayó en el hogar de los Beecher. Rupert bajó de su caballo y apresurado golpeó la puerta. Lord Glamorgan, mencionó Ethel y se estrujó nerviosa las manos. Buen día, señora Beecher, ¿se encuentra la señorita Viola? Está preparándose para salir. ¿Qué lo trae por aquí? Deseo hablar con ella, a solas, pidió pasando a la casa. Enseguida, milord, se apresuró Ethel para buscar a Viola. Entró como tromba a la habitación de Viola y se colocó detrás de ella para acabar su peinado. ¿Estás bien, Ethel? Estoy preocupada, querida. El antiguo señor Rupert está aquí y pide hablar contigo, temo que quiera quitarte al pequeño. No se lo he dicho a nadie, Ethel, solo lo saben ustedes y el señor Richmond.
Quizás solo estoy volviéndome loca, aún no está esa criatura aquí y ya nos tiene contentos. No quiero que esa mala gente nos lo quite. Rupert e Irene no son mala gente, Ethel, son buenos y estoy segura de que estarán de mi lado. Entonces ve y averigua lo que se trae entre manos, por ningún motivo des a tu hijo. ¿Crees que regalaría a mi bebé? Eres cruel, Ethel. Vienes de un lugar raro, todo es posible. Le terminó el peinado para que saliera a recibir a Rupert. Ella salió con la frente en alto para conversar con el visitante que, al verla, observó con cuidado la zona donde debía estar su vientre. «Buen día, milord, ¿y Lady Irene?» «Buen día». Se acercó, tomó su mano y plantó un beso en ella. Milady salió a cabalgar. «Siéntese», indicó Viola para que tomara asiento en una de las sillas del comedor. Un silencio incómodo se cernía sobre ellos, hasta que uno de los dos habló. «Vine a presentarle mis respetos, señorita Viola». «¿Por qué debería hacerlo?» «El señor Richmond, preocupado por usted y su futuro, acudió a mí contándome sobre el hijo de mi hermano». Tragó saliva al escuchar aquellas palabras. «Conoce la situación de mi bastardía. Crecí entre los criados, cerca de mi padre y mis hermanos. Henry ha sido generoso pidiendo que se me entregara lo que corresponde». «Lo sé. Pero, ¿eso qué tiene que ver con mi pequeño? Si usted no desea que mi hermano sepa de la existencia de su hijo, hecho que me parece injusto, pues él no hace más que amarla hasta el desahucio, le pido que me permita apadrinar a mi sobrino, ofreciéndole todo lo que sea posible y otorgarle. No quisiera que el hijo o la hija del duque de Somerset creciera con los criados como me sucedió. Agradezco su preocupación, pero no le faltará nada. No deseo despreciar su intención. Sin embargo, quiero que entienda mi posición de mantener distancia sobre lo que concierna a su excelencia. Tiene prohibido hablar sobre la existencia de un hijo bastardo, Lord Rupert Beaufort. Mi intención es regresar a donde pertenezco con mi hijo, por lo que sería innecesario que usted se responsabilizara por él. No nos aparte de su hijo. Henry tiene el derecho de enterarse de la existencia del pequeño. Sé perfectamente que, al saberlo, volverá aquí por usted. No se haga ilusiones. A su hermano, lo único que le interesa es la sociedad, y yo fui su diversión de unos meses. Nunca me quiso, todo ese amor que profesaba se esfumó cuando me dijo que yo nunca podría ser la duquesa, porque no pertenezco a su clase social. El amor de su hermano está en el que dirán y no en mí. Escucho decepción y dolor en sus palabras, piense en no privar a su hijo de lo que le corresponde por un capricho suyo, señorita Viola. Piense en su futuro, en que, si usted no pudiera trabajar, ¿lo dejaría con dos personas mayores que antes que usted llegara no tenían nada que llevarse a la boca? Cuente conmigo para lo que necesite, he venido para ponerme a su disposición y no para discutir. Le ruego que medite su comportamiento y me permita velar del bienestar de ustedes». «Lo pensaré», aceptó Viola. «Es bueno saber que lo hará. Me retiro, aguardo noticias suyas». Viola fue para abrir la puerta y al hacerlo, la figura de Irene estaba a punto de tocar. «Esposo», pronunció observando a Rupert. «Irene». Hizo una reverencia a su esposa y se hizo a un lado para que ella pudiera pasar. «Buen día, Irene», saludó Viola dejándola entrar. «Ambos han decidido visitarme. Espero que mi esposo lo haya hecho con las mejores intenciones». «¿Qué sucede?», preguntó Viola y sintió la tensión en el aire. «El conde de Glamorgan intentó ocultarme tu embarazo cuando el señor Richmond fue a decírselo. Dios me libre de ser cotilla, pero me vi en la penosa necesidad de escuchar aquella conversación y me escondí, quería llegar antes que él para darte mi apoyo». «¿Entonces no irías a cabalgar temprano?», cuestionó Rupert. «¿Y usted, milord, no iría a Londres a resolver algunos asuntos de su hermano?», acusó Irene cruzando los brazos. «Ambos son tan amables», rió al darse cuenta de que aquella pareja era excepcional, pero aún no se conocían muy bien. Viola creía que Rupert no le dijo a Irene por los prejuicios sociales de un embarazo antes del matrimonio e Irene no le dijo nada a su esposo, por creer que él iba con malas intenciones por ser el hermano del sinvergüenza que la abandonó. «Desde que lo supe, no he dejado de pensar en los ajuares para el bebé», contó Irene tomando a Viola de las manos. «Puedo conseguir para sus ropas y también hacerle una pequeña habitación aquí cerca de ti y otra en nuestra casa, por si deseas dejarlo con nosotros en ocasiones, hay tantas habitaciones en casa». «Es cierto, señorita Viola.
Piensen que podemos ayudarla, no me vea como su enemigo, quiero protegerlos. Viola, querida, deja que te ayude mi esposo. Bajo su resguardo estará bien y nunca nadie lo señalará. Le dije a Lord Glamorgan que lo pensaría y así lo haré. Gracias por preocuparse, estaremos bien con tanto apoyo alrededor. Abrazó a Irene, que le sonrió a su esposo. Tenía el apoyo de mucha gente. Aquel día en que se enteró que estaba embarazada, pensó que todo acabó. Sin embargo, era lo contrario, llevaba tranquilamente sus 7 meses de embarazo. Desde el día que lo supo, habían pasado 2 meses y seguía trabajando. Nadie lo notó, su vientre era pequeño y sus vestidos holgados, solo se ajustaban bajo el pecho, que le creció un poco, a veces los miraba y parecían de una modelo con silicona. Señorita Jay, cada día usted es más bonita, halagó el conde de Essex parado junto al piano. ¿Cuándo aceptará casarse conmigo? Milord, no se puede casar 2 veces, menos cuando ya está casado, siempre olvida que tiene esposa. Es cierto, creo que, a mis 60 años, no soy el mismo de antes, se me olvidan algunas cosas. Ella sabía que aquel hombre tenía Alzheimer, a veces la recordaba y le proponía matrimonio, otros días se presentaba para conquistarla preguntándole su nombre. La cantidad de los clientes del Royal, desde que se supo que ella tocaba por las noches, creció. Al igual que las ofertas para tocar en eventos privados. Juntaba mucho dinero que les dejaría a Ethel y Frank una vez que ella regresara a su tiempo. El señor Richmond le comentó la conclusión a la que llegó con respecto al portal para volver a su casa. Le dijo que podía intentarlo los días en que la luna se acercaba a la tierra y las aguas del mar estuvieran turbias, o esperar al principio de invierno y de nuevo arrojarle puros, aún todo era incierto, por lo que continuaría su vida como siempre en aquel tiempo. Por esa noche fue suficiente. Debía ir a la casa del señor Richmond, que le tenía preparado un cuarto para que se quedara ahí. Por la mañana, Gilbert la llevaba a casa. Maldición. Clima engañoso. Gruñó al ver que llovía. Salió corriendo, tomándose el vientre, que le pesaba bastante, debía llegar a casa del señor Richmond. Señorita Viola, ¿qué hace? Espetó Hammond al bajar del carruaje para cubrirla con una capa. Iba a buscarla, está lloviendo. No sabía que vendría. Además, salí más temprano, me siento cansada. Ya es momento que deje el club. Diga que irá por unos meses a visitar a sus padres. Debería hacerlo, este pequeño es muy inquieto y las largas caminatas de casa hasta Londres acabarán con la poca carne que me queda. Sonrió y subió al carruaje cubierta con la capa. Le pediré a Lidia que le prepare un té y también un baño caliente, esta estación está acabando y el fresco se acerca, son gotas muy frías las que nos cayeron encima. Ya en su casa, Viola estaba recostada en su cama, sorbía la nariz y tosía. Fue una pésima idea salir con la lluvia, estornudó con fuerza. Oh, maldita incontinencia. Gruñó y abandonó la cama, se le había escapado un poco de orina y debía higienizarse. Te traje un té caliente, Viola. ¿Por qué te levantas? Ethel, necesito un cambio de ropa, se me escapó la orina. Estos estornudos te dejarán sin ropa. Un día Frank, todo un desconsiderado, sacudió una mesa cuando estaba embarazada y vieras que no solo se me escapó un poco como a ti. Eso no ayuda, busca mi ropa y voy a la letrina. Se apresuró, sentía que la pequeña alimaña Beaufort se movía estrujando su vejiga. Ese día consideraba hablar con el señor M.C. Bean, pero desistió debido a su cansancio, pies hinchados y molestias. Como había pactado con el conde de Shaftesbury, en esa noche lluviosa, Henry retornó a Londres para los preparativos de su compromiso con Lady Therese. Se sentía tentado por acudir al Royal, pero su madre era más hábil que un águila, no le quitaba el ojo un solo minuto. Pasó los meses más amargos y solitarios en Escocia, amando y deseando en silencio a Viola. Deseaba buscarla, llevarla a su residencia de soltero, que ella se sentara en el sillón y él recostara su cabeza en su regazo para que lo acariciara. Si antes era un déspota sin corazón, en aquel momento era uno sin alma. Estaba seco y frío. Henry, querido, ve mañana junto al señor Richmond para que vaya preparando todo para la fiesta de compromiso. Lo haré, respondió sin mirarla. Henry, ha pasado demasiado tiempo, ya debes superarlo. Lo superé. Su madre dejó de insistir a su insufrible hijo para que le hablara, estaba retraído y con la mente en otro sitio.
Poco después del almuerzo, Henry se preparó para ir a casa de su administrador y hacer lo que necesitaba. Hammond terminó su almuerzo y no tenía mucho que hacer, más que seguir investigando su nueva pasión, los viajes en el tiempo. Señor Richmond, señor Richmond. Entró su criada. ¿Sucede algo, Lydia? El duque de Somerset está afuera. ¿El duque? Es una suerte que la señorita Viola se haya ido tan temprano, pese a que parecía enfermar de gripe. Haz pasar al duque, rápido, no le gusta que lo hagan esperar. Sí, señor. Volvió a correr hacia la entrada y abrió la puerta que había cerrado por la nariz de Henry debido al susto. Ella le sonrió, nerviosa. ¿Es posible que me reciba el señor Richmond? Preguntó agrio. Lo espera en su despacho, sígame. Henry lo hizo con cautela, no quería recibir otro portazo en la cara. Excelencia, bienvenido, lo recibió Hammond cerrando la puerta a su espalda. Gracias. He venido a tratar asuntos de mi compromiso con la hija del conde de Shaftesbury. Siéntese. Le indicó una silla frente a su escritorio. Dígame, ¿en qué puedo ser de utilidad? No es un asunto que me interese en lo más mínimo. Necesito que me represente frente a la familia del conde, con todas las concesiones que ellos deseen para la boda de su hija. Hammond era un caballero y aquel era un hombre que le pagaba muy bien por sus servicios, mas odiaba que tomara a Lady Therese como si no fuera nadie. Comprendo, excelencia, ¿desea algo más? Añadió, sacó su libreta y anotó todo lo que le pedía. ¿Qué sabe de la señorita Jay? ¿Vive en la residencia? Cerró su pequeña libreta y la guardó. Ha declinado su oferta de vivir en aquel lugar. ¿Y la mensualidad? Esa la tomó, pero exclusivamente para pagar la deuda de sus tíos con usted, no ha tocado una sola guinea. Mujer testaruda, mencionó con rabia. Supongo que sigue trabajando en aquel club por la noche. En efecto, continúa haciéndolo. Señor Richmond, deseo que la presione para aceptar todos los que le ofrezco. La culpa no se borra con lujos, excelencia, reprendió Hammond. Si deseo comprar su perdón y descargar mis culpas, es asunto mío, y no suyo, señor Richmond. Usted solo limítese a cumplir mis órdenes, indicó Henry disponiéndose a una retirada. ¿Como usted ordene? Henry salió molesto de su breve entrevista con el administrador. Era su vida privada que no deseaba hacer pública, al parecer, Viola sí lo hizo de esa forma por tener afinidades con aquel hombre. El señor Richmond fue a cumplir el encargo del duque al día siguiente de su pedido. Estaba sentado en el salón, hablaba con la condesa, mientras Therese no prestaba interés a los preparativos de su compromiso. Sentía mucho dolor al ver a Hammond Richmond planeando junto a su madre aquel fatídico día, y él no parecía estar triste. Oh, claro, señor Richmond, la música. ¿Cómo pudimos olvidarla? Mencionó divertida la condesa. Quiero la mejor orquesta y a esa pianista, la tal señorita Jay. Al escuchar mencionar a la pianista, Therese pareció haber despertado y observó a Hammond. La señorita Viola estará fuera de la ciudad y... Consiga que se quede en la ciudad, pidió Therese, tomó la palabra por primera vez desde que él estuvo ahí. No creo que sea posible. Pagaremos lo que sea, pero deseo a esa señorita tocando en mi fiesta de compromiso, ordenó. No nos decepcione, señor Richmond, es una gran amiga suya, debe poder convencerla con facilidad, agregó en tono despectivo, dejó entrever su molestia hacia aquella amistad.